Hermanos, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a todos los que asisten hoy por primera vez, los que regresan, los que, bueno, no deberían haber sillas vacías, dirá usted, pero son poquitas. No, tenemos más. Eh, por aquellos hermanos lo digo que hoy no están con nosotros, de alguna manera están atendiendo alguna situación. Sin embargo, el día del Señor no es negociable. El día del Señor no se cambia por nada. El día del Señor es del Señor. Entonces, el domingo es para Dios. Amén. Hermanos, una de las escenas más paradójicas que encontramos en los evangelios, Mateo 8, Marcos 4, Lucas 8, es cuando el Señor Jesús, yendo con sus discípulos, calma una tormenta al ponerse de pie y reprender al viento y al mar, ¿se acuerdan? Por lo que el viento cesó y el mar inmediatamente se puso como un espejo. Ahora, es paradójica porque si los discípulos habían tenido temor de la tempestad, ahora estaban más aterrados por Jesús. En otras palabras, Jesús les produjo más miedo que la tempestad. Tanto que se decían unos a otros: ¿y qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dicho de otra forma, ellos no sabían en cuál categoría colocar a Jesús. Entonces, ¿entienden ustedes la pregunta? ¿Qué clase de hombre es este? Bueno, esa es la pregunta que queremos responder en esta mañana y lo vamos a hacer porque hoy comenzamos nuestro estudio y enseñanza del Evangelio de Juan, lo cual ha sido algo muy esperado y estoy muy contento por hacerlo. Y lo digo porque realmente el Evangelio de Juan es especial para la mayoría de maestros y predicadores de la palabra de Dios. Lo es de hecho, desde el hecho mismo, que Juan nunca se refiere a sí mismo en su evangelio. Pero la historia de la iglesia nos dice quién es el autor. Por la historia de la iglesia, por la historia universal, sabemos que los autores de los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y mientras que Juan es mencionado 20 veces en los otros evangelios, nunca es mencionado en su evangelio por nombre. No obstante, él escoge referirse a sí mismo de otra manera. Él se llama a sí mismo el discípulo que Jesús amó. Y creo que si usted también tuviera la opción entre llamarse a sí mismo Juan o llamarse a sí mismo el discípulo a quien Jesús amó, no sería una decisión difícil de tomar, ¿verdad? Porque cuando vemos el amor de Jesús por nosotros, siempre vamos a estar asombrados e impresionados por ser tan amados por Él como lo estaba Juan. Y es a Él que encontramos, hermanos, a Juan apoyándose, recostándose, por así decirlo, en el Señor al final de la vida. Juan comienza como el hijo del trueno, porque junto con su hermano Jacobo son llamados Boanerges o hijos del trueno, debido a que querían llamar al fuego del cielo para que consumiera a algunas personas que estaban tratando mal a Jesús. Así que estos discípulos necesitaban ser templados. Necesitaban ser vueltos tranquilos y obviamente a lo largo de los años Juan aprendió a ser sereno de manera maravillosa, a tal grado que es conocido en la historia como el apóstol del amor. Y la razón por la que es conocido como el apóstol del amor es porque él hace referencia al amor 80 veces en sus escritos. Así que de manera genuina, él debe ser identificado como el apóstol del amor. Y también es una realidad de Juan que él estaba preocupado por la verdad. Él menciona la verdad 25 veces en su evangelio y 20 veces en sus epístolas. Entonces, 45 veces él habla acerca de la verdad y 80 veces del amor. Pero fíjese en esto, Juan usa 100 veces en este evangelio la palabra creer.
De modo que uniendo todo eso, Él quiere que creamos la verdad para que podamos entrar en una relación de amor con el Señor. Ahora, Juan tuvo un padre llamado Zebedeo y el nombre de su madre era Salomé. Y de acuerdo con Juan 19:25, ella pudo haber sido hermana de María, la madre de Jesús, lo cual haría que Juan fuera su pariente, quienes además tuvieron un negocio muy próspero de pesca en Galilea. Y como dije, él comienza siendo una persona muy radical. Juan era radical, severo y egoísta. Inclusive vemos a su mamá pidiéndole a Jesús si él y su hermano podían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús en el reino. Pero la obra del Señor en su corazón, en el corazón de Juan, y el Espíritu Santo que continuó trabajando en él, además de unos cuantos años en compañía del apóstol Pedro, es que él se convierte en el apóstol del amor, en el apóstol de la verdad, en el apóstol de la fe. Y eso es lo que vamos a encontrar conforme lo conocemos en este maravilloso evangelio. Evangelio que nos va a llevar a una comunión más profunda con el Señor Jesús. Pues el evangelio de Juan es lo suficientemente simple como para que un niño lo entienda. Y el mensaje simple de Juan es este. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 1, versos 1 al 5 y leamos. Juan 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, hermanos, el mensaje es que el Dios eterno mismo se ha vuelto humano. Por tanto, lo que usted tiene aquí es el Dios hombre, descrito por Juan cuando el verbo se hace carne. Por lo que nuestro tema para hoy es 3 verdades de la deidad de Jesús que nos llevan a entender que el Dios eterno y santo se ha vuelto humano para salvar a pecadores del pecado, de la muerte, del juicio y del infierno eterno. Ese es el mensaje de Juan. Así que el Creador se ha vuelto parte de su creación al ser totalmente Dios y totalmente hombre. ¿Y para qué? Para que Él pueda salvar a los pecadores. El mensaje es que el Dios eterno, infinito, trascendente, que todo lo conoce, que es todopoderoso, que está en todo lugar, incambiable, eterno, ese Dios verdadero y vivo, quien es al mismo tiempo un Dios y sin embargo 3 personas, se ha vuelto un hombre. En Mateo capítulo 1, en el nacimiento de Cristo, el ángel dice, lo llamarás Emmanuel, lo cual es que Dios con nosotros, porque ese bebé mismo es de hecho Dios con nosotros. Y en Lucas 1:32 y 35 dice que él debía ser llamado Hijo del Altísimo e Hijo de Dios, porque es Dios en carne humana. Y esta es la verdad esencial de la fe cristiana. Esa realidad enorme es el cimiento de la fe cristiana. Y como usted sabe, hay 4 evangelios que cuentan la historia, ¿cierto? 3 de ellos nos dan la historia terrenal con todos los acontecimientos de su vida, los cuales son llamados los evangelios sinópticos, porque son la sinopsis, son el resumen de su vida terrenal. Pero Juan no nos da la historia terrenal, hermanos. Juan no nos da la perspectiva histórica de la vida de Cristo, no. Juan nos da la historia celestial. Él nos da la perspectiva sobrenatural de Cristo. Y de esa manera Juan es único,
pues el 90%, escucha, el 90% de lo que está en el Evangelio de Juan no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas. Mire, no hay nada en el Evangelio de Juan acerca del nacimiento de Cristo. No hay nada acerca de la primera etapa de la vida de Cristo. No hay nada acerca del bautismo de Cristo. No hay nada acerca de la tentación de Cristo. No hay nada acerca de la transfiguración de Jesús. No hay nada acerca de los viajes de Cristo. No hay nada acerca de la agonía de Cristo en el huerto. No hay nada acerca de su ascensión al cielo. No hay nada de eso porque Juan no se está concentrando en la historia de su vida. Aquí no hay parábolas porque las parábolas son historias ¿qué? Terrenales. Y este es un libro celestial. Es un libro que es como una mirada celestial al Señor Jesucristo. Así que este es el evangelio más celestial de todos los evangelios y por mucho. Entonces, el propósito de Juan es convencer al pecador de que crea en la persona verdadera de Cristo. Para que creáis, dice Juan en 20:31, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis salvación en su nombre. De manera que este es un libro de salvación. Este es un libro evangelístico, porque para que usted tenga salvación, debe creer en el verdadero Cristo. Y digo así porque, como le dije, Juan dice que estas cosas han sido escritas para que creáis. Y esa es la palabra que él usa 100 veces, ¿verdad? Pues para tener vida eterna, usted debe creer en el verdadero Cristo. ¿Y por qué insisto en el verdadero Cristo? ¿Sabe por qué? Porque usted no debe creer en un Cristo falso. Hay un Cristo falso que predican por ahí en algunas partes. Y usted no debe creer en un Cristo falso. Usted no debe creer en una representación errónea de Cristo. Usted no debe creer en el Cristo de la intuición humana o en el Cristo de la filosofía humana y la religión falsa, sino que debe creer en el verdadero Cristo. Por lo tanto, Juan nos da este tesoro inmenso. Son 21 capítulos demostrando en cada párrafo que Jesús es Dios en carne humana, que Él es el Dios verdadero y el hombre verdadero, totalmente Dios y totalmente hombre. Entonces, este es el Cristo que es el verdadero Cristo. Este es el Cristo en el que debe creerse para que uno sea salvo. Y Juan apoya ese hecho acerca de la identidad de Cristo al mostrar las declaraciones divinas, apoyando esas declaraciones al registrar las obras divinas, los milagros, las palabras divinas, los títulos divinos y la adoración divina. Y Juan presenta todo eso para demostrar que estamos hablando de una persona divina, porque ese es el objetivo de Juan. Porque es solo cuando usted entiende que Jesús es quien es y entiende su persona primero y después su obra, es que hay alguna posibilidad de que usted pueda ser salvo. De modo que cuando avancemos a lo largo de este evangelio, es que vamos a encontrar razones que nos lleven a afirmar lo que ya creemos como cristianos. Y esto es para equiparnos y armarnos para declarar la verdad acerca de Jesucristo. Porque le recuerdo una cosa. La verdad acerca de Jesucristo siempre va a estar bajo ataque, siempre ha estado bajo ataque. Y la gente quiere hablar acerca de Jesús, pero no quieren definir quién es Jesús. De ahí que recuerdo, en este momento viene a mi memoria un hecho amargo del que tuve conocimiento cuando Billy Graham, ustedes lo conocen, un evangelista y ministro bautista estadounidense, en su momento se reunió con un tal Mitt Romney, un político, abogado, empresario y un líder activo de la iglesia de los mormones, en una junta privada. Y al siguiente día la organización de Billy Graham quitó al mormonismo como secta de su página de internet. Realmente eso fue algo inconcebible. Y a través de una declaración argumentaron que lo hicieron porque no querían meterse en asuntos teológicos que tuvieran tintes políticos, porque este hombre, de hecho, llegó a avanzar en la política bastante. Y entonces me sumo a la pregunta,
de alguien. ¿Le damos honor al falso Cristo del mormonismo y deshonramos al verdadero Cristo? ¿Cómo puede ser eso? Como ve, la gente toma a la ligera la gloria de Cristo, ¿no es cierto? Pero el mensaje del Antiguo Testamento es que Jesús es Dios. Él no es nadie más que Dios. Él no es un espíritu creado, hermano de Lucifer y Adán, como dicen los mormones. Y hay muchos otros conceptos aberrantes de un supuesto Jesucristo, como el que también tienen los llamados por ahí testigos de Jehová. Pero hermanos, no solo es el Antiguo Testamento el que afirma la verdad acerca de Cristo como Dios. El Nuevo Testamento está lleno, ¿verdad? Está lleno de evidencia de que Jesús es Dios, y no necesito presentarles todo eso, pues ustedes ya lo han visto varias veces, ya que está por todos lados. Filipenses 2 o Hebreos 1, ahí usted encuentra, son ejemplos de ello. Así que las escrituras están cargadas de evidencias de que Él es Dios. Si usted simplemente toma los títulos dados a Jesús, encuentra que también son dados a Dios y puede verla igual allí. Dios y Jesús son ambos llamados pastor, ambos son llamados juez, ambos son llamados santo en las escrituras, ambos son llamados el primero y el último, ambos son llamados la luz, ambos son llamados el Señor del día de reposo, ambos son llamados Salvador. Ambos son llamados el traspasado, ahí en el mismo versículo de Zacarías 12:10. Ambos son llamados Dios fuerte. Ambos son llamados que es Señor de los ejércitos. Ambos son llamados Alfa y Omega. Ambos son llamados Señor de gloria. Ambos son llamados Redentor. Y puedo continuar nombrando los títulos que son dados a Jesús para ver que son los mismos que le pertenecen solo a Dios. Y Jesús hizo obras que solo Dios puede hacer. Él creó, Él resucitó a los muertos, Él venció al reino de las tinieblas, Él perdonó el pecado y Él recibió adoración en muchas ocasiones a lo largo de su vida y ministerio. Así, Él recibe adoración que solo Dios puede recibir. Él responde a la oración que solo Dios puede responder. Y vamos a ver eso conforme avanzamos a lo largo del Evangelio de Juan, porque aquí hay evidencia sobre evidencia sobre evidencia de su deidad. Y la suma de lo que Juan nos va a mostrar en este Evangelio se encuentra allí en ese versículo 14 donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa es la declaración más concisa de la Biblia acerca de la encarnación, hermano. Y el verbo no es ningún otro que Cristo. El verbo es Dios, quien se volvió hombre. El infinito se vuelve finito. El eterno entra al tiempo. El invisible se vuelve visible. Entonces, Él es llamado el verbo en el versículo 14 y 3 veces en el versículo 1. Ahora, Juan no explica por qué usa ese término y lo que significa. Juan no lo explica, ¿verdad? Y usted podría preguntar por qué es que Juan no lo explica. ¿No parece eso como raro un poco? ¿Por qué simplemente Juan no dice Jesús? Y listo, ¿cierto? Simplificaría las cosas para todos nosotros. Pero él dice el verbo porque era un término perfecto para usarse para identificar a Jesús del lado sobrenatural, ya que había un entendimiento filosófico del verbo que en griego es logos, ¿verdad? Como la realidad que era visible en la creación. Así ellos creían en un espíritu logos, o sea, algún tipo de fuente de poder no personal, algún tipo de identidad de energía no personal. Ellos creían en algún tipo abstracto de principio de orden y estructura, una especie de fuerza no personal que flotaba en el universo. Ellos creían en algún tipo de identidad no personal de sabiduría, porque ellos entendían que usted no podía tener la creación en la cual ellos vivían sin tener una fuente para esa creación. Pero ellos creían que era impersonal. E inclusive
La gente común veía el logos o el verbo como la fuerza responsable de la manera en la que eran las cosas. Y Juan viene y nos dice, hermanos, permítame presentarle el hecho de que el logos, el verbo, no es una fuerza impersonal, sino que el logos, el verbo, es una persona. El logo no es una realidad impersonal, sino que es un Dios personal que vino al mundo en el hombre, Jesús, en él. Así que no es solo un concepto, sino una persona. Y después, más allá de eso, para el pueblo judío, ellos no necesitaban una explicación, hermanos, porque la frase, la palabra del Señor, el verbo, apareció muchas veces en el Antiguo Testamento. Y la palabra del Señor simplemente era la revelación de Dios, ¿verdad? Entonces usted no podía saber nada acerca de Dios si Él no hubiera hablado. Y esa es la razón por la que Hebreos 1 lo expresa de esta manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así es como el Antiguo Testamento es el verbo escrito y la revelación de Dios. Y el Nuevo Testamento es el relato del verbo encarnado en la persona de Jesucristo. Entonces, Él es el verbo, ya que en Él Dios habla y ese concepto fue bien establecido entre los judíos. La palabra del Señor o el verbo del Señor es la expresión de Dios al pueblo. Y no hay una mayor demostración de eso que Jesucristo, porque Él es Dios hablándonos. Eso es Jesucristo, es Dios hablándonos. De manera que si usted quiere oír de Dios, puede leer el Antiguo Testamento y oirá lo que Dios le habló a los padres y a los profetas que lo escribieron. Pero si usted quiere la revelación más completa de Dios, va al Nuevo Testamento, porque Dios habló de la manera más completa en Jesucristo. Entonces, Juan nos está diciendo que Jesús es la encarnación de Dios y como vemos en Hebreos 1 dice, Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Dios habla en Jesús de la manera más clara, más completa y salvadora. Entonces, aquel verbo fue hecho carne, aunque Dios es inmutable, ¿cierto? Aunque es un ser puro y eterno, que no está cambiando. Dios no se está desarrollando, creciendo. Sin embargo, Él entra en la creación y se vuelve humano, comenzando en un vientre donde se vuelve un niño, luego crece en sabiduría, estatura y favor con Dios y los hombres. De modo que Jesús no es una visión, su humanidad no es una aparición, hermanos, su humanidad no es un fantasma, como lo podemos señalar aquí. Pero algunas personas conocidas como los docetistas. Póngale atención a eso. Algunas personas conocidas como los docetistas, un grupo de herejes, dijeron que Jesús no tuvo apariencia humana, que él no tuvo alguna aparición de humanidad o alguna ilusión de humanidad, pero como usted acaba de ver, él de hecho fue hecho carne y habitó entre nosotros durante 33 años y lo hizo siendo totalmente Dios y totalmente hombre, y no mitad Dios y mitad hombre, no. Ese es el mensaje de Juan a lo largo de este libro. Y usted debe estar en lo correcto acerca de Cristo y tener el entendimiento correcto acerca de Cristo. Porque cualquier ataque en contra de su deidad es una herejía y cualquier ataque en contra de su humanidad es también una herejía. Ahora, para demostrar que Jesús es totalmente Dios en carne humana y enfatizar el aspecto de su deidad, Juan nos lleva a lo largo de 3 verdades muy importantes en estos primeros versículos. Son 3 cosas que demuestran la deidad de Cristo. Así que la primera verdad que demuestra la deidad de Jesús es su preexistencia con Dios. Su preexistencia con Dios.
Aquí les pido el favor que no se enrede con esos términos, pues no son términos complicados y espero poder explicarlos de una manera fácil de entender. Y Juan dice, en el principio era el verbo. Esa es una declaración simple, pero ¿cuál principio? ¿Cierto? ¿El principio de qué? Bueno, en el principio de Génesis 1:1. Ese es el principio. En el principio en que Dios creó los cielos y la tierra, en ese principio era el verbo. ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, Juan nos está diciendo que antes del principio el verbo ya estaba ahí. Juan nos está diciendo que él no pertenece a la categoría del tiempo, él no pertenece a la categoría de lo creado. El verbo ya era cuando nada era. Juan está diciendo que el verbo Jesús ya estaba existiendo. Esto quiere decir que el verbo, quien no es ningún otro que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ya existía cuando Dios creó todo lo que existe. Entonces, si usted no es parte de la creación, si usted no es parte del tiempo y el espacio, entonces usted es eterno, ¿cierto? Así que esta es una declaración muy importante porque con ella Juan afirma que Jesús es preexistente, que Él existió antes del principio de todo lo que existe. En otras palabras, Él ya estaba existiendo antes que todo fuera creado. Jesús estaba existiendo continuamente ya cuando el principio comenzó. O sea que Jesús no comenzó en el principio. Jesús no comenzó con el principio. Él no es parte de la creación. Él no es un ser creado y el tiempo comenzó con la creación. El tiempo comenzó con el primer día cuando Dios creó, hermano. Y el segundo día y el tercer día. Y así continuamente el tiempo ha marchado hasta el tiempo en el que un día terminará y entonces será cuando viviremos en la eternidad sin tiempo. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero desde que el tiempo comenzó, desde que el tiempo comenzó, este ser, el verbo, existió antes, ¿verdad? De ese tiempo y por lo tanto está fuera del tiempo y por tanto es eterno. Otra forma de decirlo es que en el punto en el que todo comenzó, Jesús ya era. Y esta es la razón por la que Jesús toma un título o usa un título que Dios usa para describir su propia eternalidad. Pues cuando Moisés, ¿se acuerdan? Quiso saber cuál era el nombre de Dios. Dios le dijo, mi nombre es Yo soy el que soy. Es decir, mi nombre es el verbo ser. Mi nombre es ser eterno. Y de manera repetida en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy, yo soy, yo soy. Y él inclusive va a tener la valentía, el atrevimiento de decirle a los judíos antes de que Abraham fuera, yo soy. Y con el título Yo soy, él solo habla de sí mismo en el tiempo presente continuo, porque nunca hubo un momento en que él no existió. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Esto entonces es reforzado en los versos 1 y 2, al decir el verbo era con Dios y este era en el principio con Dios. Y es interesante que eso se diga dos veces, ¿cierto? Porque lo que Juan está haciendo aquí es un énfasis para que quede claro quién es Jesús. Ahora, escuche esto, cuando el principio comenzó, Él ya existía. Él existía como Dios, Él existe como el Dios eterno, pero escuche esto, Él no solo existe como el Dios eterno, sino que Él existió eternamente con Dios. Esto es muy importante, por lo que eso está diciendo es que Jesús no es solo el Dios eterno, sino que Él es distinto del Dios eterno. ¿Lo entendió? Él es distinto del Dios eterno y aquí es donde entendemos que hay un Dios, ¿cierto? Un Dios. Sin embargo, que hay tres personas aquí y acá en esta parte encontramos a dos de ellas, ¿cierto? A dos de ellas. Él, Jesús, el verbo, es Dios. Al decir el verbo era Dios. Pero cuando dice que el verbo también era o estaba con Dios, preguntamos, ¿cómo puede ser Dios y al mismo tiempo con Dios? Y eso solo puede ser explicado de una manera trinitaria. Aquí es donde entendemos que el verbo no es el Padre, pero estaba con Dios.
Y ese verbo que estaba con Dios, dice Juan, que al mismo tiempo era Dios, y ese es el profundo misterio de la Trinidad. Ser Dios por naturaleza y sin embargo ser una persona distinta al estar con Dios y al ser con Dios. Eso nos habla de la Trinidad, que hay un solo Dios que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, pero un solo Dios. Y hay una ilustración hermosa de esta relación, hermanos, que yo quisiera mostrarles, que bien podría ser la intención del escritor de Proverbios. Pues en el capítulo 8 de Proverbios, versículo 27, hay un registro de la creación desde una perspectiva maravillosa. Incluso se puede decir que este puede ser el testimonio quizás del Hijo de Dios, quien es Dios. Y sin embargo es con Dios. Allí dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Qué hermoso, ¿verdad? De manera que este podría ser el testimonio del que es el Verbo que estaba con Dios cuando Dios estaba creando todo. Y sabemos que el Espíritu Santo estuvo allí dando forma a la creación también, por supuesto. Entonces la Trinidad entera está involucrada en esta obra creadora, y para afirmar más este pensamiento en usted, escuche de nuevo la explicación de cómo trabajaron juntos a partir de Hebreos 1:2. Dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De modo que Dios es el creador, ¿cierto? Pero el agente de la creación que usa es el Hijo, el Verbo. Entonces lo que tenemos aquí es una distinción muy importante que responde a los abelianistas o a los modalistas, ténganlos en cuenta, que son las personas que dicen que Dios no es trinitario, como los pentecostales de unidad o llamados pentecostales unitarios. Y hay, hermanos, alrededor de 25 millones en el mundo de estas personas que creen que no hay Trinidad. Increíble. Y ellos, para tratar de explicar los versos de la Biblia que se refieren a la Trinidad, ellos dicen que solo hay un Dios y que algunas veces Él actúa como el Padre, que algunas veces Él actúa como el Hijo y que algunas veces Él actúa como el Espíritu Santo. Increíble. Pero estas personas, por ejemplo, hermanos, no entienden y no tienen ni idea de lo que está pasando en el bautismo, por ejemplo, cuando usted tiene al Hijo siendo bautizado y al Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y además usted tiene al Espíritu Santo descendiendo como una paloma. Increíble, ellos no tienen nada que decir ante eso, ¿verdad? Y claro, hay muchas otras preguntas que ellos no pueden responder. Y uno dice, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó a estos seres? Bueno, si les puede llamar hermanos. ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Cómo llegaron estas personas a esa herejía? Bueno, creemos que no llegaron mediante la razón, sino que llegaron allí mediante revelación demoníaca. Eso es. La revelación demoníaca, el diablo lo llevó ahí. Porque Jesús es el agente mediante quien el Padre crea. Observen el Antiguo Testamento. Dios, por ejemplo, es el juez de toda la tierra. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el agente de juicio claramente es Cristo, porque a Él se le ha encomendado todo juicio. Ahora, aquí no estamos tratando de entender toda la actividad o toda la operación interna de la Trinidad, pero el punto que estamos simplemente presentando o explicando es que mientras que Jesús es
o era Dios, perdón, o es Dios, Jesús también era con Dios como una persona distinta. Entonces Juan comienza con el hecho de que cuando estamos hablando acerca de Jesús, estamos hablando de un Dios preexistente, eterno, y no de alguien que es parte de una creación. Por cierto, en el mormonismo, la iglesia esta que es llamada la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ese es el mormonismo. Eh, Allí ellos no solo dicen que Jesús es un espíritu creado hermano de Adán y Lucifer, sino que creen que el Dios de la Biblia es creado por otro Dios, más increíble todavía. Pero junto a la verdad de preexistencia viene la segunda verdad que demuestra la deidad de Jesús y es su coexistencia con Dios. Versículo 1c. Aunque ya establecimos en parte eso, simplemente vamos a hacer un comentario acerca de la última frase del versículo 1 que dice, el verbo era Dios. Y si el verbo preexistió el tiempo y el espacio, si él preexistió la creación, si él ya existía antes de que todo lo que fue creado fuera creado, entonces él no fue creado, ¿verdad? Y si él no es creado, él tiene que ser Dios. Mire, todos los ángeles fueron creados. Y todos los ángeles caídos cayeron de una creación en la cual Dios los hizo santos, pero se rebelaron, se desviaron y cayeron. Y toda persona del universo es un ser creado, excepto el creador mismo. Así que esta es una expresión poderosa. Es una expresión muy potente decir que el verbo era Dios. Son solo 4 palabras que literalmente, de manera literal en el griego, nos dicen que Dios era el verbo. Ahora, en Juan 17, Jesús habla en su oración al Padre en el versículo 5 acerca de la gloria que él tuvo antes de que el mundo comenzara, cuando él estaba al mismo nivel con Dios. De modo que Jesús es totalmente deidad. Jesús es deidad total, por lo que la declaración más clara y más directa de la deidad del Señor Jesucristo en los 4 evangelios es que Dios era el verbo o que el verbo era Dios. Entonces Jesús es preexistente y Jesús es coexistente. Existe a la vez que Dios porque Él es Dios totalmente. Jesús nos dice que ese verbo, Juan nos dice que ese verbo existía cara a cara en la eternidad con Dios. Existía en una perfecta relación de intimidad y amor. De manera que aquí el apóstol Juan, hermanos, podríamos decir, nos está tomando de la mano y nos está llevando a un viaje más allá del pesebre. De hecho, nos está llevando más allá de David, más allá de Abraham y más allá de Génesis 1:1. Y nos está dando un tour, digámoslo, cuando nada existía. Nos está llevando un tour cuando nada existía, sino solo Dios en perfecta armonía consigo mismo. Y hermanos, estos son elementos esenciales para la fe salvadora. Pero hay uno más, la tercera verdad que demuestra la deidad de Jesús es que es su autoexistencia con Dios. Versos 3 y 4. Así Jesús no solo es preexistente y coexistente, sino que es autoexistente. Y esto es obvio, pues si usted no es creado, entonces existe afuera de la creación. ¿Y cómo establecemos eso? Bueno, vea los versículos 3 y 4. Allí dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aunque esta es una reiteración esencialmente de lo que leímos en Hebreos, que Dios hizo todas las cosas a través de Jesús, en el verso siguiente dice, en Él estaba la vida. Y nos vamos a detener un poco porque esta es la prueba de su autoexistencia. Decir que todo lo que existe llegó a ser a través de Jesús es una declaración positiva, simple, clara y evidente. Es una evidencia clara que ni siquiera puede ser rebatida porque es decir que el Señor Jesús es de edad eterna. Pues todo lo que existe Él lo hizo y todo vino de Él. Sin embargo, Él no vino de nadie. Jesús no vino ni de nadie, ni de nada. Ahora,
Escuchen lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y esto, mis hermanos, viene a ser lo mismo que hemos estado diciendo, que Dios es el creador, que el Espíritu Santo es un agente en la creación, pero al final Dios hace toda su creación mediante el Verbo, el Señor Jesucristo. De modo que esto no niega de ninguna manera a Dios como creador y no niega un papel o una función que el Espíritu Santo tiene al traer el orden a la creación, pero dice que el Hijo de Dios es el agente mediante el cual la creación es llevada a cabo. Sabemos a partir del Antiguo Testamento que Dios es el creador. Y a lo largo del Nuevo Testamento se hace referencia a Dios como el creador. Pero es el Señor Jesucristo mediante quien Dios hizo todo lo que Él hizo, como leemos aquí y en Hebreos. Entonces, la confesión positiva es que todas las cosas por Él fueron hechas. La confesión negativa, en el mismo versículo, es que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Literalmente, ni una sola cosa existe que Jesús no haya hecho. Aquí de nuevo, el argumento es simple, debido a que Dios, y le reitero esto, el Hijo es el creador de todo lo que existe, Él tiene que estar afuera de la creación y eso implica que Él no fue creado, que Él tiene que estar fuera del tiempo y eso nos dice que es eterno y por lo tanto Dios. Ahora, esto también lleva a otra conclusión, una conclusión muy obvia, que se afirma al principio del versículo 4, cuando dice, en Él estaba la vida. De manera que Jesús no recibió su vida de alguien, ni nadie le dio vida, porque en Él estaba la vida. Y eso nos lleva a pensar en Dios siendo eterno y siendo alguien que es eternamente vivo. Así que no hubo nunca un momento en el que Dios no existiera, de modo que Jesús estaba vivo y Él es la fuente de la vida. Esa es una declaración muy profunda y la palabra usada allí no es aquella que comúnmente se utiliza, hermanos, para hablar de vida biológica, no señor, sino que es la palabra que tiene que ver con la vida espiritual, con el principio de vida, con la realidad de la vida. Mire, le voy a explicar algo rápido. Cuando un pequeño bebé llega al mundo, ese bebé tiene vida biológica, ¿cierto? Y ese es el funcionamiento del cuerpo humano. Pero hay otro tipo de vida que existe en ese bebé que no puede ser cuantificada, que no puede ser encontrada y no puede ser ubicada. Usted no la puede hallar en el ADN. Y esa es la vida espiritual. Amén. Esa es la vida esencial que no es observable y esa es la vida que viene de Dios. Esa es la vida que viene de Dios. Entonces, en Jesús está la vida biológica y está la vida espiritual, mediante la cual Él puede crear el mundo físico, el cual morirá, y mediante la cual también Él puede crear al ser eterno para que nunca muera. Por tanto, cuando usted está viendo al Señor Jesucristo, usted está viendo al que en sí mismo es la vida, es vida. Y Él dijo eso, ¿cierto? Y lo cantamos, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? La vida. De manera que Jesús es la realidad fundamental de todo lo que existe. Es en Jesús que vivimos, somos, nos movemos y tenemos nuestra existencia. Todo lo que existe, existe porque tiene vida de Jesús. Pero uno encuentra que la gente siempre tiene todo tipo de idea rara acerca de Jesús, diciendo que fue un ser creado. Y aquí es donde usted debe llevarlos, hermanos, aquí, a este texto, porque el Jesús en el que creemos, el Jesús en el que creemos nosotros, no es el Jesús de las sectas. No, mis hermanos. Nosotros no creemos en ese Jesús de la secta.
El Jesús en el que creemos no es el Jesús de la esfera de la teología de la liberación. El Jesús en el que creemos no es el Jesús del liberalismo. El Jesús en el que creemos, hermanos, es el Jesús quien es totalmente Dios y totalmente hombre. Amén. Pues Él no solo dio vida, sino que Él sustenta la vida. Él no solo creó, sino que Él sustenta la creación, porque en Él estaba la vida. Y después Juan hace una maravillosa declaración al decir, y la vida era la luz de los hombres. Y lo que Juan está diciendo aquí es que la vida es lo mismo que la luz de los hombres. La vida era la luz, así como el verbo era Dios. Juan aquí está conectando la vida y la luz. Y así el que era la vida se volvió, ¿qué? La luz de los hombres. Y esa es la razón por la que Jesús se encarnó, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que Jesús vino al mundo, para brillar en las tinieblas, para revelar a Dios. Así decir que la vida era la luz. Esa es una declaración de igualdad, de manera que la vida y la luz en este caso son lo mismo. La luz es la revelación de la vida. Y Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? En nuestro texto. De modo que Jesús es la vida que ha venido al mundo y es la luz del mundo y las tinieblas no lo pueden vencer, no lo pueden abrumar. Y ustedes saben eso, ¿cierto? La oscuridad no puede vencer la luz, ¿verdad? Nunca. Y la luz siempre vence la oscuridad. Haga la prueba. Si usted entra a un lugar en totalmente oscuridad y simplemente enciende una vela, la luz va a vencer la oscuridad. Así la vida de Dios, la vida eterna, Jesús vino al mundo como luz y Él alumbra al mundo y continúa alumbrando al mundo porque la oscuridad no lo puede detener, no lo puede vencer. Amén. Pero ¿cuáles son las tinieblas? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, según Lucas 22:53, las tinieblas se refieren a Satanás, a los demonios y a todo el complejo de oscuridad que está en este mundo. Y esas tinieblas han tratado de destruir la luz. Satanás trató de destruir la línea mesiánica muchas veces. Los demonios estuvieron tras Jesús una y otra vez, ¿cierto? Satanás mismo vino contra Jesús en la tentación en el desierto para tratar de que él violara la palabra de Dios. Y Satanás hizo todo lo que pudo allá en el huerto de Getsemaní para que Jesús fuera en la dirección opuesta a la voluntad de Dios, del Padre y al sacrificio de la cruz. Y Jesús a lo largo de sus viajes se encontró con demonios a donde quiera que iba, quienes lo atacaban todo el tiempo. Pero hermanos, debido a que desde la promesa de Dios que iba a traer un redentor, Satanás ha hecho lo que ha podido para extinguir la luz que ha venido en Cristo. Pero todas las tinieblas demoníacas, hermanos, con todas las fuerzas del infierno y con toda la maldad humana, porque hay muchos, la mayoría de este mundo siguen a Satanás. Toda esa maldad humana que sigue a Satanás en el mundo no pueden tener éxito en extinguir la luz. Entonces esta apertura al Evangelio de Juan es una declaración muy potente de la persona de Jesús y de su impacto en el mundo, pues su voz ha salido por toda la tierra y sus palabras hasta los fines del mundo, porque el mensaje de la luz, las tinieblas no lo pueden extinguir. Pero usted debe creerlo, pues la fe viene por el oír acerca de Jesús y creer. Por tanto, atendamos a lo dicho por Dios en Juan 8:24, cuando Jesús dijo esto: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y usted, mi amigo asistente, o usted, persona que me escucha fuera de aquí, usted no debe morir en sus pecados e ir al infierno eterno. Porque en sus pecados usted va a morir
a menos de que crea que Jesús es el gran yo soy, que Jesús es el que es descrito aquí en estos primeros 5 versículos de apertura, lo cual es probado en el resto de este impresionante evangelio. Le pregunto, ¿cree usted que Jesús es Dios en carne humana? Se lo pregunto porque ese es el cimiento de la fe salvadora. Y si usted no cree eso, en sus pecados morirá, morirá sin ser perdonado y enfrentará el castigo total de esos pecados. De manera que confíe en Jesús y en su sacrificio a favor de usted, y sus pecados serán perdonados. Pues como dice el verso 12 de este mismo precioso evangelio aquí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios o llamados hijos de Dios. Entonces, persona que escucha, no siga siendo usted mismo el enemigo de su propia alma. No siga siendo. No siga haciéndose más daño. No sea tan obstinado y necio rechazando el tesoro que hoy Dios le ofrece en Jesucristo. Y se lo digo porque de verdad me parece insólito, me parece inconcebible que usted prefiera recibir todo el peso de la justicia divina cuando usted puede venir a Jesús y sumergirse en el río desbordante de gracia y misericordia que el Rey de Gloria está poniendo hoy al alcance de su mano únicamente por medio de la fe. Así que venga y usted va a recibir la plenitud, esa plenitud de Cristo, de Dios, todos los días de su vida y hasta la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Nunca olvide, tiene Jesús. Tenga el concepto correcto de Jesús y crea en el verdadero Jesús. Él es Dios, totalmente hombre. Él es preexistente, Él es coexistente, Él es autoexistente. Él es Dios que se humilló, hermano. Siendo Dios se humilló, tomó la forma de uno de nosotros para venir a salvarnos, para morir en una cruz. Dios muriendo en una cruz por usted y por mí. Eso arruga cualquier corazón. Y si su corazón no se arruga ante eso, usted tiene un corazón de piedra y debe pedirle a Dios que se lo cambie, que le dé un corazón de carne para que pueda creer, para que pueda amar a Jesús, para que pueda rendirse ante Él. Amén. Mi oración es esa, que todos aquí, los que están y los que no están, con mayor razón, los que no están. Cuando alguien falta al culto, yo quisiera, o me pregunto más bien, si esa persona realmente ama a Jesús o no. Yo me pregunto eso porque yo no podría. Ni cuando fui un hermano, sigo siendo un hermano como ustedes, pero me refiero que cuando yo estaba allá en la banca, nunca jamás dejé de venir a la presencia del Señor. Nunca. Por nada. Porque nada ha habido más importante para mí que Cristo. Nada, hermano. Cristo ocupa el primer lugar en mi vida realmente. Y yo quiero que Jesús ocupe el primer lugar en su vida. Que usted lo ame, de verdad.